Este domingo quiero compartirles un mensaje que vino haciendo eco en mi corazón, en mi mente desde hace una semana. Y cuando el pastor me dijo, puedes compartir el domingo, y comencé a prepararlo, pero era un tema que había como que rebuscarlo, encontrarle, y estuve en eso toda la semana. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme mucho más fuerte hoy por la mañana. Y comenzó a traerme un montón de cosas a mi memoria, de cosas que han sucedido en mi vida desde hace muchísimos años. Este mensaje yo quise titularlo Conciencia Espiritual. El nombre es interesante, el hecho de poder asociar la conciencia con algo a nivel espiritual. Y es de que cada uno de nosotros, cuando fue diseñado por parte de Dios, cuando la mano del Señor estuvo ahí formándonos, y cuando formó a Adán y Eva, dice su palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo cual vino el Señor y depositó características de Él en nosotros: creatividad, inteligencia, raciocinio y otras cosas más. Pero depositó algo en nuestras vidas que nos permite, aun cuando nosotros no conocemos de Cristo, entender la diferencia entre el bien y el mal. Lógicamente, la conciencia, cuando es corrompida, no le permite a la gente diferenciar entre el bien y el mal. Como dice en la misma palabra, habrá un tiempo donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, y estamos llegando a ese tiempo. Y me llama mucho la atención esto. Y leí hace algunos años un concepto acerca de qué era la conciencia. No era un concepto, por así decirlo, del diccionario o algo por el estilo, sino que era un concepto de un pastor que decía que la conciencia es la extensión de la santidad de Dios en la vida de cada persona. Porque, como les menciono, es lo que dicta cuando yo estoy haciendo algo bien, cuando estoy haciendo algo mal. Otros lo asocian como Tom y Jerry, ¿verdad? Que sale el diablito aquí y sale el angelito por aquí y le dice: hace esto, hace lo otro. Y está Jerry en medio viendo qué es lo que hace y ver qué decisión toma. En psicología, la psicología freudiana habla de un término bien interesante. Freud llegó al yo, al super yo y al ello. El yo es yo, ¿verdad? Valga la redundancia. El super yo es el angelito que le dice: no hagas eso, no te comas esas hamburguesas porque te engorda. Yo ayer no escuché ese. Y luego está el ello, que según lo que dice la teoría es de que el diablito, como comete hamburguesa de Vigos, la grasa es deliciosa. Y ahora que nosotros somos cristianos, sabemos de que es el Espíritu quien nos redarguye a caminar, ¿verdad?, en el Señor. Pero quiero mencionarles un concepto que encontré en un diccionario que dice: como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Es el conocimiento pleno de lo que yo hago, de lo que pienso y de cómo actúo y de mis sentimientos como tal. Yo recuerdo cuando en el año 2007, y creo que ya lo he contado en diversas situaciones acerca de cómo yo conocí a Cristo. Mi familia se convierte al cristianismo cuando yo tenía 11 años. En medio de una crisis económica donde lo perdimos absolutamente todo, mi papá se encuentra en una encrucijada, bancos llamándolo, financieras llamándolo, la gente cobrándole, otra gente le debía mucho dinero y un solo desastre dentro de mi casa. Y el único refugio donde mi papá encontró un alivio fue en Cristo. Y él entrega su vida a mi familia, se convierte al cristianismo, y para mí fue un choque bien fuerte, porque de venir de la noche a la mañana, de que en tu casa no se hablara de Dios, a un día después
que todo era oración, que nos levantaban a las 5 de la mañana a orar con ellos y nosotros todos ahí con el procesador todavía apagado. Para nosotros era bien complicado. Y yo crecí en medio de esta familia, pero sin tener conciencia y conocimiento del Cristo que habían conocido mis papás. A la edad de 17 años le diagnostican cáncer a mi mamá y se viene un proceso de 4 años en el cual a mi mamá le operan en diferentes situaciones, quimioterapias, radioterapias, hospitales y todo lo demás. Y viene mi rechazo hacia las cosas de Dios porque yo sentía que Dios no contestaba las oraciones que como familia le hacíamos a Él. Y llega un punto en el cual mi mamá muere en el hospital. Mi mamá era una mujer que amaba tanto a Dios, que en medio de ese hospital, en medio de ese pabellón, había un sinfín de mujeres. Mi mamá levantaba siempre su mano derecha, porque el cáncer había tocado la parte izquierda del cerebro, entonces su parte motriz derecha estaba quedando completa, la parte izquierda y la parte derecha y la parte izquierda estaba quedando muerta, entonces su parte derecha es la única que ella tenía movilidad. Y mi mamá levantaba su mano hacia el cielo y nosotros se la bajábamos porque ella tenía catéter en este brazo y la sangre cruzaba el catéter, entonces nosotros teníamos que hacer. Hasta que un día entendimos que cuando habían crisis en otras camas, era que mi mamá levantaba su mano al cielo para que esas personas fueran sanas. Y ustedes vimos en medio de ese tiempo, en esas 2 semanas, como Dios sanaba a personas en medio de ese pabellón del hospital. Y eso trajo aún más rencor en mi corazón en contra de Dios. Mi mamá muere y en un año completo yo caigo en una depresión que no me permitía levantarme todos los días de mi cama. Yo esperaba que toda mi familia se fuera. Y yo me levantaba a las 10 de la mañana llorando sin ganas de vivir. Y un día estoy en plena calle cuando un carro pasa así como rápido. Y yo digo, ese carro me puede matar de una sola vez. En ese momento, para mí, mi existencia, mi conciencia, Dios no tenía nada conmigo. Pero en ese momento yo comienzo a pensar en el suicidio. Yo me voy a mi casa, era adicto a las pastillas para dormir, compro una serie de pastillas, me las tomo, me dopo completamente, pero cuando me voy quedando dormido comienzo a hablar con aquel Dios que había rechazado durante todo ese año y durante casi toda mi vida, y le digo, si existís y cambias mi vida, yo prometo que te voy a servir por el resto de ella. No pasó nada esa noche, me quedé dormido. Luego llegué a un grupo de jóvenes, luego llegué a un retiro y en medio de ese retiro el Señor me encuentra con la decisión de quitarme la vida días después. Y un sábado por la mañana en una silla, llorando, yo le digo, te necesito, Cristo. Y en ese momento ocurrió algo. Algo en mi interior cambió. Todo alrededor seguía igual. Yo sabía que al regresar a mi casa mi mamá ya no estaba. Yo sabía que seguían los mismos problemas. Yo sabía que seguía mi misma vida. Pero algo en mi interior fue completamente transformado. Y tuve una visión completamente diferente de la vida y comencé a ver la vida a colores. Y comencé a sentirme amado, comencé a sentirme de que de verdad mi vida valía la pena en aquel momento. Y comencé a sonreír. Algo en mi interior fue transformado por parte del Señor, y lo que Jesús le dijo a Nicodemo en aquella plática, y le dijo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y yo había nacido completamente de nuevo, o sea, mi percepción de la vida había cambiado en aquel momento. Y todos aquí hemos estado en 2 posiciones en la vida.
Hemos estado en la posición que sentimos en el anhelo de conocer a aquel Cristo que conoce a mi familiar, que se le ve la alegría, que se le ve la felicidad aún en tiempos de tribulación. Y hay otros que estamos en la otra posición, que ya hemos experimentado eso, pero hemos perdido las ganas de adorar a aquel Dios que un día nos rescató. Y yo no sé cuál es su posición durante este tiempo, ya sea el hecho de que usted anhela conocer ese Cristo que muchos de aquí conocen, o necesita reencontrarse con aquel Cristo que un día se encontró. Y muchas veces nuestra conciencia es cauterizada a causa de los procesos que muchas veces vivimos. Y han habido momentos de mi vida en la cual yo me he alejado de la presencia de Dios estando dentro de los caminos del Señor. Hace algunos años yo había comenzado una relación de noviazgo con una muchacha de otro país. Viajábamos ambos y la gente decía, wow, qué linda pareja, qué linda historia, él de aquí, ella de allá y todo lo demás. Pero cuando menos acordé, aquella conciencia que había venido a mi corazón, aquella convicción que yo tenía de servirle a Dios con todo mi ser, había sido transformada por aquella relación. Porque para mí era más importante estar en este país. Yo ya estaba tomando la decisión de irme a vivir a este país para comenzar una nueva vida ahí, dejando atrás todo lo que Dios había un día destinado para mi vida. Y un día que vengo regresando a ese país, esta vez venía en bus, y recuerdo que el Espíritu Santo en medio de ese asiento comenzó a hablarme, y las palabras que más me dolieron de parte de Dios fue cuando Él me dijo, Julio, no te reconozco. Y a mí aquello impactó mi corazón, porque para que Dios me dijera que no me reconoce quién soy, era porque mi corazón había cambiado. Yo regreso a este país. Fueron días muy turbulentos, días que yo no sabía qué decisión tomar. Y un día yo le digo al Señor, Señor, si no es para mí, si ella no te agrada para mí, quítala. Y resulta que un 13 de febrero, a las 11:30 de la noche, terminamos. Ya se imaginan cómo andaba el 14, ¿va? Yo no quería salir ese día, ustedes. Reventado. Adelgacé. Es de las mejores dietas, pero no la recomiendo. Y recuerdo de que el Señor me dijo, ok, y quitó esa relación de mi vida. Hoy, años después, estoy casado con una mujer maravillosa que me roba besos. Pero estuve en esa posición. Yo, de verdad que yo llegaba a los lugares y mi corazón yo no anhelaba adorar a Dios. Mi conciencia estaba cauterizada por los procesos y por lo que estaba viviendo en mi vida en aquel momento. Y no quiere decir que solamente esa vez pasé eso. Nosotros llegamos hace 3 años a Rompiendo Fronteras con Andrea. Quien me jaló a la iglesia fue Andrea. Y me decía, si no nos congregamos en una iglesia juntos, no nos casamos. Ya saben, soltero, pa. Y me trajo. Yo en ese momento estaba en una posición de liderazgo en la organización donde yo conocí a Cristo. Me tocaba viajar mucho por todo el país. A veces me tocaba salir afuera del país a servir. Pero yo venía a la iglesia. El servicio me había consumido. Para mí era más importante el servicio que cualquier otra cosa. Y yo venía aquí y venía así con cara dura. Decía que nadie ore por mí. No quería nada, a pesar de que estaba en los caminos del Señor.
Y muchos nos encontramos en diversas ocasiones de esta forma. Quizás unos en mayor manera, otros en menor manera. Pero quizás está pasando un proceso en su vida de enfermedad, algún proceso de amoroso, algún proceso de salud, algún proceso en su trabajo, que lo que hace, en vez de que usted se aferre al Señor, lo que hace es volverlo más duro. Y a veces nuestros pensamientos nos juegan una mala jugada. Y quiero llevarlos a un versículo que está en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y el versículo base de lo que estamos estudiando el día de hoy fue acerca del proceso que Pablo estaba viviendo en aquel momento en Hechos 24. Anteriormente los pastores han estado compartiendo los capítulos anteriores, y en los últimos capítulos que hemos estado estudiando nos hemos dado cuenta de que Pablo estaba en medio de una tribulación en su vida. Lo estaban juzgando, lo estaban señalando, le estaban diciendo te vamos a matar. Muchos planearon, como predicaba la pastora Cindy el domingo pasado, estaban planificando de llevar 40 hombres para asesinar a Pablo, porque estaban en contra de lo que Pablo creía. Ahora imagínense a Pablo en medio de esta situación, que lo están juzgando y todo. Y en el capítulo 24 se desarrolla toda la plática que tiene Pablo con un tipo que se llamaba Félix. Y en el versículo 14, que creo que no sé si lo colocaron ahí, dice: después de dialogar y de decirle yo no tengo nada que deberles, los otros dicen no sé por qué te están juzgando. Y Pablo les dice en el versículo 14: pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta, o sea, a los cristianos. Adoro al Dios de nuestros antepasados, o sea, al Dios de los judíos, y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Pero dice el versículo 15: tengo la misma esperanza en Dios en la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Pero viene el versículo 6 que menciona lo siguiente, y de ahí donde basamos nuestro mensaje, y dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. En otra versión dice: y delante de los hombres. Conciencia limpia. Dice Pablo: trato siempre de mantener una conciencia limpia. Porque Pablo entendía que era la única forma en la cual él podía flotar en medio de los procesos. Era la única forma en la que Pablo en medio de la cárcel podía levantar sus manos y adorar a Dios, y las cadenas iban a ser rotas. Porque entendía y comprendía que lo exterior, que su interior y que sus actos como conciencia tenían que ver con lo que él hacía día con día. Y aquí es donde yo les quiero hacer la pregunta, y es: ¿cuántos han sentido que muchas veces han dejado de experimentar a Dios por los procesos y los pensamientos que muchas veces tienen? Y en 1 de Timoteo 4 del 1 al 2, y aquí es donde viene lo interesante, que Pablo siempre en sus cartas relaciona la conciencia con todo lo que él habla. Y dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y tienen muerta la conciencia. Pablo era un ejemplo
de mantener una conciencia con esperanza, una conciencia viva, una conciencia que estaba conectada con su espíritu. Y es de que muchas veces caminamos en nuestro día a día y hay una desconexión completa entre lo que profesamos aquí en la iglesia, los días domingos, jueves en comunidad, conexión de matrimonios, conexión de hombres, pero lo desconectamos completamente de lo que hacemos en el día a día. Y yo me incluyo plenamente. Porque todos aquí somos obras en proceso que necesitamos de la mano de Dios en nuestras vidas para que nos limpie, nos redarguya y nos transforme completamente en el transcurso de nuestras vidas. Pablo se encontraba en medio de esta situación y dice: siempre trato de mantener esta conciencia limpia. ¿Cómo está su conciencia el día de hoy? ¿Cómo usted ha venido? ¿Se siente abatido por los procesos? ¿Se siente desconectado con el Señor? ¿Siente que su vida de verdad ya no tiene un rumbo, no tiene un norte fijo? Hace un poco más de un año, un día estábamos desayunando con Andrea y me puse a llorar enfrente de ella. Yo soy bien llorón, ustedes. Y lloro bien feo. Y me sinceré con mi esposa. Y le dije: mi amor, yo la amo. Es de lo más importante en mi vida. Pero siento que no soy feliz. Pero mi pregunta es: tengo mi esposa. Dios es bueno con nosotros. ¿Por qué no soy feliz? Y en medio de una prédica de un pastor, él mencionó algo que impactó mucho mi corazón. Y fue el hecho de una palabra que se llama agradecimiento. Había dejado de tener un corazón agradecido con Dios y había perdido la felicidad. Y cuando perdés el agradecimiento a Dios, también perdés el rumbo y la visión de lo que Dios te ha determinado a vivir. Y cuando sucede eso, cuando nuestra conciencia es cauterizada, cuando quiero decir cauterizada es, aquí hay doctores y hay cicatrices que se van acumulando arriba y la piel va perdiendo sensibilidad y movilidad. Y llega un punto donde dejamos de sentir verdaderamente lo que Dios anhela para nuestras vidas. El agradecimiento comienza a irse y no podemos encontrar nuestro rumbo fijo con Dios. He escuchado testimonios de personas que han dicho: sucedió esta situación en mi vida, intenté regresar a la iglesia y para mí todo era frío. Yo sentía que todo el mundo me iba a juzgar cuando yo iba a venir aquí, cuando en realidad eso es una mentira que el enemigo te mete en la cabeza. Y es ahí cuando la conciencia se va cauterizando y lo que es más fácil es: el domingo vamos a la iglesia. Tengo un compromiso con unos amigos y no los veo muy seguido. Y pasa el primer domingo, el siguiente domingo quizás es otro compromiso. Y así vemos cómo las personas de verdad van aislándose completamente de esta comunidad de creyentes que te permite impulsarte a más en Dios. Nosotros las únicas veces que hemos faltado a la iglesia a domingos ha sido por algún compromiso verdaderamente familiar, o sea que de verdad no lo podemos cambiar, pero si no todos los domingos nos van a ver aquí. Esta es nuestra segunda casa prácticamente. Porque hemos entendido que en medio de ustedes nosotros también somos moldeados en Dios. Y siempre va a haber un retorno a Jesús. Siempre. O si es su primera vez a Jesús, a veces tornamos la experiencia de los encuentros con Jesús de una forma exageradamente mística. O sea, yo se los puedo contar como una bonita historia el momento que yo me encontré con Cristo. Pero nadie vio ángeles alrededor, excepto a este, ¿verdad?
Yo no vi un ángel que me dijo, brother, bienvenido al cielo. O sea, no, jamás. Pero sí hubo en mi conciencia una transformación que me conectó con el Espíritu de Dios, que me permitió ver el mundo a colores. Veía como los perros, ¿verdad? Como en gris, aunque dicen que ven el amarillo, ¿verdad? Pero así era mi vida. En ese momento que yo tengo la conciencia de que existe un Salvador para mí, esa conciencia es transformada, como ese día que yo les cuento que me senté con Andrea hace un poco más, como año y medio, me senté y le dije, no estoy siendo feliz. Y vino el Espíritu de Dios y vino a mi conciencia, habló a mi espíritu y me dijo, te falta agradecimiento. Y cuando comencé de nuevo a ser agradecido, mi perspectiva de la vida cambió y esa conciencia que estaba completamente cauterizada comenzó a limpiarse, como dice el apóstol Pablo. Jesús se glorifica cuando una persona adquiere su carácter y permite ser transformado. Cada vez que usted le permita al Señor y entregarle áreas de su vida, su carácter, más que su carácter, su temperamento. Porque hay una diferencia entre carácter y temperamento. El temperamento es algo biológico, algo que traemos. Y la gente dice, igualito al papá, se pone rojo cuando se enoja. Se le ponen las orejas rojas. Y ese temperamento es muchas veces lo que necesita ser entregado al Señor para que el carácter vaya siendo moldeado por Dios. Y cada vez que nosotros entregamos esas áreas de nuestra vida que nos cuesta, aquellas ideas preconcebidas de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Óiganme, para los que estuvieron en el aniversario, esa semana fue una semana espectacular que Dios hizo diferentes cosas. Yo vi gente que eran duros así en la iglesia. Los vi mover el esqueleto y todo. Y nosotros nos reímos porque hay un servidor que amamos mucho, que terminó ahí tirado y se levantó sin sus lentes y se levantó así perdido, como viendo qué acaba de suceder. Pero yo creo que durante esa semana muchos doblegaron sus egos de decir, yo no entiendo lo que están haciendo ahí, por ende no voy a ser parte de eso. A mí no es lo que me han enseñado. Pero cuando de verdad nosotros le permitimos al Espíritu Santo ser quien es Él, sin juzgar y tratar de controlar quién es Él por ideas de hombre, el Señor obra y hace cosas espectaculares. Y cuando usted viene a este lugar y lo que yo les estoy hablando no solamente les habla a ustedes, sino que me habla a mí y me dice el Espíritu Santo, Julio, necesito que tu conciencia se conecte con mi espíritu para poder ser transformado. Y yo tengo que dejar mis raciocinios a un lado para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado, porque solo Él puede transformarnos. Y aquí es donde viene lo interesante, que no hay nada que nosotros como humanos podamos hacer para que ocurra esta transformación en nuestras vidas. Más que estar ahí y decirle, Señor, te necesito. Necesito que ores en mi vida. Necesito que tomes el control de mi mente, de la ansiedad que estoy viviendo. Porque sea como sea, me imagino que muchos de aquí han vivido crisis de ansiedad y saben lo horrible que es. Que no entienden para dónde sus vidas van. Quiero dejar esto en su corazón. No podemos caminar una vida pasajera sin un propósito eterno. Una conciencia cauterizada nos limita de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Usted no puede caminar por esta vida sin entender de que usted está de paso por esta vida. De que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. De que nuestros padres, nuestros abuelos nos dicen, la vida se va así. O sea, yo hace 2 años tenía 25 años y hoy ya tengo 32, no entiendo esa matemática. O sea, yo a veces cuando Andrea se duerme primero
me pongo a ver Cartoon Network o algo así, porque me gusta recordar cuando estaba chiquito, ¿verdad? Las tácticas de Johnny Bravo para conquistar a Andrea todos los días. Y yo me pongo a pensar, de verdad, Señor, que esta vida es pasajera, es un abrir y cerrar de ojo. Y muchas veces nos limitamos a conocer a Cristo diciéndole, espérame, voy a cumplir mis sueños primero, para luego te voy a buscar. Y Señor, dame un chancecito, te voy a servir cuando me dé tiempo de hacerlo. Y caminamos de esa forma en el Señor, tratando de obtener sus beneficios sin entregar nada de parte de nosotros. Y como dice un proverbio, dando y dando, pajarito volando. No está, ¿verdad, pastor? No. Y la vida en Cristo comienza a tener una proyección eterna. Cuando nosotros cambiamos esta concepción en nuestras mentes y nuestras conciencias, comenzamos a caminar con un propósito y un rumbo fijo. Nuestro matrimonio con Andrea, ¿para qué sirve? Para glorificar el nombre de Cristo. ¿Somos obras en proceso? Sí, somos obras en proceso. ¿Nos peleamos, pero nos contentamos, ¿verdad? Pero un día cuando nos casamos dijimos, nuestro matrimonio va a ser para glorificar el nombre de Jesús y nuestros hijos van a ser profetas para esta generación que viene. Nuestro trabajo, mi negocio, el negocio de Andrea, sirven para agenciarnos fondos para poderle servir a Dios de la mejor forma. Cuando cambia la perspectiva y nuestra conciencia es conectada con el Espíritu de Dios, tus prioridades van a cambiar completamente y tu vida va a cambiar. No solamente vas a ser alguien que trabaja, agencia dinero, y cuando menos acordás, decís, no soy feliz. Lo tengo todo, pero no soy feliz. Tengo mi familia, pero no encuentro la felicidad. Tengo mi carro del año, pero no encuentro felicidad. Tengo cuentas de cientos de miles de lempiras en mi cuenta, pero no encuentro la felicidad. Y te encontrás con personas cuidando un parqueo que sí se van por 20, 50 lempiras, que ni te has bajado y te dicen 50 lempiras ahí. Pero varias de estas personas son cristianos y dicen mi vida es diferente. Y lo ves con aquella sonrisa. Y uno se pregunta, ¿y yo por qué no soy feliz? Y es de que porque no le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas por lo mismo, por conceptos en nuestra cabeza que permitimos que se aniden y rechazamos lo que tiene que ver con Dios que no conocemos. Y eso nos ocurre como seres humanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una idea preconcebida de mí? Porque muchos no me conocen. Dice, gordito es raro. Se mira enojado. O no me agrada porque habla mucho a veces. Y muchos tenemos ideas preconcebidas de otros. Y yo no sé cuál es el fenómeno que ocurre dentro de las mujeres que dicen, me cae mal esa chava. ¿Por qué? No, solo la vi y me cayó mal. Tiene algo que no me agrada. Y eso nos ocurre con Dios. Muchas ocasiones tenemos ideas preconcebidas con Dios que no nos permiten disfrutar lo que Él anhela para nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos para alcanzar esta conexión de nuestra conciencia con el Espíritu de Dios? Y es primeramente clamar por la sangre de Cristo para que nuestras vidas sean limpias y transformadas. En la sangre de Cristo jamás hay escasez. La sangre de Cristo pagó todo su pecado para darle libertad. En esa cruz del Calvario se fue la depresión, se fue la ansiedad, se fueron las enfermedades y se fueron todo, y todo fue pagado. Y nosotros tenemos libre acceso a eso para que podamos ser libres en medio de todo eso.
La sangre de Cristo siempre es suficiente para limpiar lo que hay en nosotros. Y hoy vamos a orar porque la sangre de Cristo limpie todo aquello que su conciencia ha sido cauterizada y ha sido corrompida y que no le permite experimentar la presencia de Dios como Él anhela que usted la experimente. Segundo, una obediencia persistente. ¿Cómo una obediencia persistente es? Una obediencia en la cual yo persisto obedeciéndole al Señor sin importar el qué suceda. Dice que seamos sinceros. Todos aquí tenemos luchas de una u otra forma. Durante toda mi juventud yo luché mucho con la pornografía. Y esto en muchas ocasiones en medio de mi caminar con Dios cauterizaba mi conciencia. ¿Por qué? Porque lo que hacía era alejarme de Dios. Cuando yo pecaba, los días posteriores yo no oraba. Porque la reacción natural de nosotros como seres humanos es pecar, alejarnos de Dios por vergüenza, como lo hizo Adán y Eva, alejarnos de Dios por vergüenza y esperar que se le olvide a Dios lo que sucedió. Y lógicamente la estrategia del enemigo funciona, porque 2, 3, 4 días que te desconectaste de Dios significan de que luego cuando regreses y sintas la necesidad se te va a hacer más difícil experimentar el perdón de Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención del rey David, y es el hecho que este tipo se echaba la canita al aire, ¿verdad? Con la Betsabé. Y luego iba a buscar al Señor y le decía: Señor, aquí estoy. O sea, ni un día había pasado y uno puede pensar que zángano ese David, que falta de conciencia. O sea, pecó y está buscando al Señor. Pero más el Señor le dice que es un hombre conforme a su corazón, porque era alguien que no negociaba el tiempo que podía pasar entre su pecado y reencontrarse con Él. Y así debe ser nuestra vida, una obediencia persistente. Fallo, que nuestra idea como cristianos es irnos perfeccionando en Cristo Jesús y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Él. Pero mientras estamos aquí en este mundo, de una u otra forma vamos a fallar. Nos vamos a enojar con nuestra mamá, nos vamos a enojar con nuestra esposa. Nuestra esposa se va a enojar con nosotros porque no lavé la loza. Testimonio. Y así, o sea, van a suceder un sinfín de cosas. Le van a ofrecer ahí una ofrenda especial para que haga algo incorrecto, ¿verdad? Y usted va a tomar la decisión, se agarra la ofrenda que no viene del Señor o no. Pero toda la vida vamos a estar expuestos a fallar. Y si fallamos, el Señor anhela que nos levantemos y que busquemos su presencia y le digamos: Señor, no voy a permitir que no pase ni un segundo más fuera de tu presencia. Esa obediencia persistente nos va a permitir permanecer dentro del camino de Dios. Tercero, una transformación de nuestra mente. Recordemos, primeramente, la sangre de Cristo nos limpia. Segundo, una obediencia persistente creyendo lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros y el perdón que recibimos. Y tercero, una transformación de la mente. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice de que podamos ser renovados continuamente a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está expuesta a diferentes cosas todos los días en nuestra vida. O sea, Andrea sabe de mi lucha con la pornografía. Y a pesar de que Dios ya me dio la victoria, no voy a andar tentando al enemigo. Y cuando nos encontramos una serie en cualquiera de las plataformas que tiene un alto contenido sexual, Andrea sabe que yo no puedo seguir viendo esa serie. ¿Por qué? Porque un día Dios me rescató de algo y no quiero regresar a eso. Y usted se puede preguntar: Julio, pero usted ya está casado, ¿cómo vas? Claro que sí.
Los que están casados me van a entender y van a saber de que la pornografía es lo peor que existe en este mundo, porque te ata, te corrompe, te trae culpabilidad, te trae vergüenza. Y necesitamos como hombres y también como mujeres ser transformados en Cristo Jesús día con día. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer y dar el paso adelante y decir, Señor, aquí estoy. Mira, andaba este pensamiento y te lo entrego a ti. La vez pasada, lógicamente, mi esposa es mi confidente, por eso la menciono tanto. Tengo que pagarle regalías por cada vez que la menciono. Yo le dije, mi amor, siento esto hacia estas personas y se lo cuento porque quiero ser libre. Y saben, después de que yo le confesé eso a Andrea, o sea, lloré y le pedí al Espíritu Santo que redarguyera mi mente, mi corazón, y después de ese día mi mente ha sido renovada. Y cada vez que veo a estas personas como tanto amor, porque necesitamos día con día permitirle a Cristo que renueve y transforme nuestra mente. Cuarto, más que un punto, es una verdad que quiero decirles, y es que los procesos no son una limitante para experimentar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y ya lo he mencionado de igual forma varias veces cuando junto con Andrea perdimos nuestro bebé. Para nosotros no fue difícil. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos perdido a nuestro bebé un día lunes. Llegar a nuestra casa y afrontar esta realidad, pero levantarnos el domingo por la mañana, cambiarnos y sentarnos en esas sillas que siempre nos ven ahí y decirle, Señor, aquí estamos, porque en ti encontramos plenitud y gozo. En medio de la turbulencia, en medio de las circunstancias y sin importar el dolor que estemos sintiendo en este momento, aquí estamos. Y ese día, que solo los pastores, el pastor Javier, Marce, sabían lo que estábamos viviendo, a Andrea le tocó subirse a aquel escenario para orar. Solamente Cristo puede permitir que nuestra conciencia se conecte con su espíritu y en vez de ahogarnos en medio del dolor, decidimos flotar junto con Dios y decirle, nos importa más, Señor, lo que hay dentro de tu presencia que lo que hay en medio de nuestro dolor. ¿Cómo está su conciencia en este momento? ¿Sigue patinando en el dolor? Yo de verdad que quiero confrontar, animar y motivar a que usted diga, como yo hoy quiero salir de la iglesia y quiero entregarle todo lo que soy al Señor, porque anhelo la plenitud de Cristo en mi vida, como lo tenía el apóstol Pablo en Hechos 24:16, cuando él decía, mi conciencia es limpia ante Dios y ante los hombres, aún en medio de los procesos, aún en medio de las vicisitudes. Y 5, para ya ir cerrando, lo que les comentaba, no podíamos vivir esta vida sin tener una proyección en lo eterno. Y necesitamos ser activados en lo que Dios anhela que seamos durante esta temporada, donde todo el mundo, donde todo a nuestro alrededor se está corrompiendo. Donde vemos de que están legalizando en países como Francia el hecho de que hay un consentimiento entre ambas partes a nivel sexual y ahora se permite en niños de hasta 13 años hacer ese tipo de cosas. Todos sabemos cómo se le llama, pedofilia. Sabemos que a diario se mueven un sinfín de personas en trata de blancas, en prostitución, redes de prostitución, narcotráfico, a lo malo le están llamando bueno. Y el Señor necesita que nos levantemos como esa generación que anhela que podamos expandir lo que estamos aprendiendo aquí dentro de casa. Y es el hecho de que lo eterno tiene un peso, de que no todo se trata de lo que estamos viviendo en este mundo, sino de lo que Cristo quiere hacer. Y quiero que